Pues esto es un centro de entrenamiento personal. ¿Y quieres saber cuánto dinero cuesta montar tu propio centro? La verdad es que es una buena pregunta que todos los entrenadores nos hemos hecho alguna vez y la respuesta depende de varios factores, principalmente los siguientes: el diseño del proyecto, las licencias y tasas, la ejecución de la obra, el acondicionamiento del local y, por último, los imprevistos, que siempre nos tienen guardada alguna sorpresa desagradable con la que no contamos. Vale, Carlos, ¿y esto en dinero cuánto es? Pues depende, lógicamente, de lo que te supongan cada una de las partidas anteriores. Pero si hay un factor determinante en el presupuesto total, es lo que cueste la obra, dejar el local decente, con unos vestuarios y demás. Y aquí solemos cometer un error grande y te voy a dar un consejo muy importante: no te enamores del primer local que veas. Es frecuente que tengas en mente una zona de la ciudad, que sepas más o menos lo que quieres y de repente encuentras algo que te gusta y piensas que es el mejor local del mundo. Una gran oportunidad, y si lo dejas pasar no vas a encontrar nada parecido. Permíteme que me sonría, porque a mí también me ha pasado, pero cuando tienes más experiencia te das cuenta de que locales hay muchísimos, sobre todo ahora que por desgracia bastantes negocios han tenido que cerrar. Pero independientemente de esto, lo que no deberías hacer es adaptar tu idea al local que te has encontrado, sino que si realmente tienes claro lo que necesitas, esperar a que haya un local que cumpla tus necesidades. Y créeme que si buscas bien, al final aparece. Y es más, aunque pienses que haya un inmueble que podría ser el ideal, hay muchísimos aspectos que tú no conoces o se te escapan, pero que un técnico, un arquitecto por ejemplo, debería tener en cuenta a la hora de poner en marcha un local comercial, como podría ser la ubicación de las tuberías bajantes para colocar los inodoros o las duchas, la posibilidad o no de tirar paredes o construir otras, la insonorización con respecto a locales contiguos o vecinos, el espacio necesario para poner la máquina de aire acondicionado, las distancias que deben existir entre espacios o con respecto a las puertas, la normativa a cumplir con determinadas actividades, etc. Por lo tanto, no es tan sencillo como llegar, encontrar un local chulo y quedártelo, sino tener en cuenta todas estas cosas e ir mirando. Fíjate que ni siquiera he hablado del precio del alquiler. ¿Qué idea te puedo recomendar? Pues que trates de buscar locales que hayan tenido una actividad similar o parecida de forma reciente y puedas aprovechar lo máximo de sus instalaciones, como son los baños, el aire acondicionado, la iluminación e incluso la licencia. ¿Qué tipo de centros podrían servirte para ello? Pues quizá una clínica, una academia de baile o de inglés, un centro de fisioterapia, veterinario o una sala de pilates, por ponerte unos ejemplos. No es tan importante la actividad en sí, sino el estado en el que se encuentre y la cantidad de obra que necesitarías para acondicionarlo, que siempre va a suponer un importe mayor que el cambio de licencia. Así que céntrate en buscar locales que cumplan alguno de estos requisitos, como la cantidad de metros que necesitas, una distribución diáfana o con los espacios que busques, pero que no tengas que tirar tabiques, lo que te puede afectar también al aprovechamiento del techo o no, por si precisamente estuviera sujeto sobre una pared que quieres tirar y eso le afectase. También que haya al menos baños y espacio alrededor, algo que te facilitaría mucho la construcción de los vestuarios, y sobre todo si puedes tener ya una instalación eléctrica y de climatización hecha, que son dos de las partidas más elevadas en cualquier obra. ¿Yo lo hice así? Pues no, y te puedo asegurar que no voy a volver a montar un centro de entrenamiento desde cero, y menos en un local que sea de alquiler y no mío en propiedad. Ten en cuenta que toda la inversión que realices es un dinero que tienes que recuperar a través de los beneficios de actividad, y si es muy elevada te puede condicionar económicamente durante un tiempo prolongado. Además, podría darse el caso de que 1 o 2 años después de que hayas comenzado tu negocio te des cuenta de que necesitas más o menos espacio, hay otro local mejor y es más barato, etc. Sin embargo, si has hecho una gran inversión, será complicado que puedas dar ese paso y hacer el cambio, por lo que serás esclavo de esa decisión inicial. Entonces, ¿por cuánto dinero te puede salir la obra? Realmente es difícil dar una cifra, pero es que podría oscilar entre 15.000 y 60.000 euros. Y ahora te voy a explicar por qué. Ya, Carlos, pero yo conozco a un colega que solo hace por la mitad. ¿Ah, sí? Pues aquí va el segundo consejo. Salvo que tú te dediques a ello o esta persona lo sea, elige siempre a profesionales. Todo el mundo conoce a un amigo, su primo, el cuñado de no sé quién, que es muy bueno y además barato. Pero ¿sabes lo que quiere decir esto en realidad? Problemas. Y tú no quieres problemas, ¿verdad? Pues suscríbete. Y es que no es lo mismo hacer una pequeña obra o chapucilla en casa que sacar adelante la obra de un local comercial. Es probable que una persona así te sugiera pagarle una parte en B, y como a ti te sale más barato, en principio aceptas. Que te pida el dinero por adelantado para comprar materiales o pagar a algún ayudante al que quizá no tenga ni contratado ni asegurado, que los plazos se retrasen sistemáticamente, que existan problemas con los vecinos, que el trabajo no se realice con el resultado o calidades que a ti te gustaría, se incrementen los gastos un montón por partidas que no se habían contemplado y que además
además te responsabilice a ti de no tener claro lo que quieres. De locos. Pues sí, todo esto me ha pasado, pero una única vez. La primera y última. Porque es que además, si existe un vínculo de amistad con esa persona, quizá después de la obra deje de ser así, porque cuando hay un componente emocional de por medio, cuesta mucho más ser exigente y ponerte en tu sitio cuando las cosas no se hacen bien. Pero es que tú no tienes por qué saber sobre tabiques, fontanería, electricidad o climatización. Por eso, lo mejor es que contrates a un profesional que en primer lugar pueda ir a ver el local contigo y realizar una inspección técnica. Después te diseñe el proyecto y además supervise la obra para que todo se cumpla según lo previsto, tanto en plazos como de presupuestos y sobre todo para ir resolviendo los contratiempos habituales de cualquier obra. Pero si es alguien experimentado, estará acostumbrado a solventarlos, marcar las directrices necesarias y te irá contando cómo evoluciona la obra. Te puedo asegurar que esto te da una tranquilidad tremenda. Es una garantía y no hay color. Es como la noche y el día. ¿Te va a costar un dinero? Sí, pero probablemente será una de las mejores inversiones que hagas. Y aquí podemos estar hablando de unos 3.000 a 6.000 euros. Normalmente, el propio arquitecto suele ser el encargado también de gestionar con urbanismo la tramitación de las licencias de obras y apertura, por lo que podría incrementar sus honorarios en unos 500 o 1.000 euros por esos gastos de gestión, a lo que habría que sumarle las tasas de las licencias en sí, que por ejemplo, en el caso de solicitar una licencia de obra mayor, el importe se calcula en base a un coeficiente en función del tipo de actividad que se va a desarrollar, la superficie total del local y un porcentaje del presupuesto de la obra presentado por el arquitecto en el proyecto técnico. Un jaleo, vamos, pero que te supondrá otros cientos de euros o 1.000 y pico si sumamos también una licencia de actividad nueva, es decir, que no sea la continuidad de la misma actividad en ese local como podría ocurrir en un traspaso del negocio. Así que si contemplamos el diseño del proyecto, la gestión para la tramitación de las licencias, el abono de las tasas y la supervisión de la obra, échale unos 5.000, 8.000 euros fácilmente. En cualquier caso, el presupuesto debes cerrarlo lo máximo posible, pero no solo la partida del arquitecto, sino toda la obra en sí. Por lo tanto, una vez tienes el proyecto desarrollado de qué es lo que habría que hacer concretamente en el local como obra y para acondicionarlo, es cuando tienes que solicitar presupuestos de ejecución y compararlos. Como mínimo, solicita 3 diferentes. Y una vez hayas elegido a la empresa que más te convenga para llevarla a cabo, hay que tener todos claro tanto el proceso como los plazos y el presupuesto, que siempre pueden existir pequeñas variaciones, pero que oscilen como mucho en un 10% arriba abajo, aunque deberían ser aspectos puntuales y no la norma habitual. Si el proyecto está bien estudiado y redactado, la empresa ejecutora no debería tener ningún problema, solo cumplir con su trabajo. Qué bonita es la teoría, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan difícil que salga bien una obra? El problema aquí es que como están nuestros sueños en juego de por medio, cuando se tuercen las cosas es muy desgastante a nivel mental, pero en la mayoría de casos, como la ilusión por poder abrir es tan grande, solemos tirar para adelante con fuerza y al final intentarnos olvidar de las situaciones desagradables. ¿Sabes lo que sería agradable para mí? Que te suscribieras al canal. Pero volvamos a lo que estábamos, que es montar tu propio centro de entrenamiento. Y nos quedan 2 aspectos, el presupuesto de la obra y el acondicionamiento del local. En la obra vamos a necesitar realizar una serie de trabajos. Bueno, nosotros en sí no, la persona o empresa a la que contratemos para ello. ¿Y qué elementos hay en un local comercial? Las paredes. Tenemos que ver si nos sirve la estructura actual, si hay que realizar alguna demolición o construir nueva tabiquería para crear diferentes espacios. Y en función de esto, veremos si podemos aprovechar la estructura y altura de los techos o incluso el suelo en función del estado del pavimento, las necesidades que tengamos de nivelarlo o igualarlo, ponerle caucho, césped, etc. Pero también hay que tener en cuenta la insonorización, tanto en el revestimiento de paredes como el aislamiento acústico del techo. Aquí, por ejemplo, como ves, tengo todo a la vista, tanto la iluminación como los conductos, lo que condiciona la decisión o no de poner un falso techo o dejar el actual. Por eso es tan importante decidir estas cosas con anterioridad. ¿Qué más tenemos? La carpintería y cristalería, es decir, marcos, puertas, ventanas, espejos, cristales. Después hay que contemplar la fontanería, como son los lavabos, inodoros, duchas o fuentes de agua. Y luego llegan 2 de las partidas más importantes, la electricidad y la climatización. Un local comercial debe estar bien iluminado, por lo que habrá que realizar toda la instalación del cuadro eléctrico, luces, interruptores, cableado y enchufes, que independientemente de cuántos pongas, nunca sobran, ni en las casas ni en los locales. Eso sí, debes tener en cuenta que aparte de la instalación, cada mes o 2 meses tendrás que pagar las facturas del suministro eléctrico, por lo que es recomendable que elijas locales con buena iluminación natural y en caso de iluminación artificial, elegir luces de bajo consumo y tener un plan de ahorro energético. En cuanto a la climatización, necesitarás un sistema de calor en invierno y aire acondicionado en verano, para que exista una temperatura óptima para la práctica del ejercicio y que ni los clientes ni los entrenadores pasen frío o se ahoguen del calor. Pero además debe existir buena ventilación tanto en la sala principal como en los baños o vestuarios, por lo que es fundamental contar con un buen sistema de extracción de aire para renovar y sanear el ambiente. Por otro lado, está
está también la pintura y la decoración del interior y de la fachada. Si la quieres dejar bonita, te va a tocar rascarte el bolsillo, pero con un buen diseñador puedes utilizar combinaciones de vinilos y colores que te permitan tener espacios muy bonitos sin grandes inversiones. O si consideras vital la imagen de tu negocio, puedes gastarte un poco más y dejarlo espectacular. Pero mi recomendación es que no inviertas más de lo necesario en aquello que no te va a dar un retorno inmediato, como si ocurre, por ejemplo, con la sala de entrenamiento a nivel de espacios donde vas a ejecutar las sesiones. Y por último, nos queda el acondicionamiento del mobiliario y el equipamiento deportivo, tanto materiales como maquinaria. Aquí te voy a dar otro consejo, luego tú ya decides si quieres hacerme caso o no. Normalmente nuestro centro de entrenamiento es como un bebé, le tenemos muchísimo cariño y queremos que esté perfecto, con todo lujo de detalles y que no falte nada cuando lo abramos. Pero ¿sabes de lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo? Que en realidad lo más importante es lo que pasa aquí dentro, cómo trates a las personas y el servicio que ofrezcas. Y tener mucho más material, máquinas o muebles caros no te va a hacer generar más ingresos. Así que te recomendaría que no inviertas todo al principio y empieza con algo básico y funcional que te permita comenzar lo antes posible, y con el dinero que vayas ganando, si quieres, reinvierte una parte en ir haciendo mejoras progresivas. Pero un local jamás lo vas a ver terminado, siempre querrás incorporar cosas nuevas. Por lo tanto, no te obsesiones y ponte a trabajar. No demores el inicio de la actividad porque te falte un juego de kettlebells, una bici o 3 gomas. Seguro que estás capacitado para desarrollar tu trabajo ante cualquier circunstancia y sin un gran despliegue de medios, porque eres un gran profesional, que es lo más importante. Así que si puedes, guárdate algo de dinero como colchón para imprevistos, que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta y a veces suponen comenzar ya mal la actividad para muchos emprendedores. Y ojo, un imprevisto no necesariamente tiene que ser un incremento en el gasto de la obra. Podría ser, por ejemplo, el retraso de 2 meses en la apertura, teniendo que abonar el importe del alquiler sin haber abierto todavía. Y esto sería a grandes rasgos todo lo que necesitarías para montar tu propio centro de entrenamiento personal. Pero no te olvides que además de eso deberías contratar también un seguro del local, valorar si poner un sistema de alarma y otros gastos derivados del inicio de la actividad, como la compra de ropa de trabajo, dinero para publicidad, etc. Y después, todos los meses, tendrás que pagar lo correspondiente al alquiler, financiación bancaria si la has solicitado, suministros y demás gastos del negocio. Vale, Carlos, me has contado todo lo que tengo que hacer, pero ¿me vas a responder de una vez a la pregunta del millón? ¿Cuánto vale montar mi centro de entrenamiento personal? Pues vamos a repasarlo. Considerando que eliges una buena ubicación, que el local se puede aprovechar parcialmente y no necesitas comenzar toda la obra desde cero, estaríamos hablando de diseño del proyecto, gestión de licencias, tasas y supervisión de la obra, unos 4.000-8.000 euros. Ejecución de la obra, entre 20.000 y 30.000 euros. Fachada, pintura y decoración, entre 3.000 y 10.000 euros. Acondicionamiento del mobiliario y la maquinaria, entre 3.000 y 12.000 euros. En total, entre 30 y 60.000 euros. Ostras, Carlos, pero es que entre 30 y 60 hay diferencia, es el doble de dinero. Lo sé, como te he contado, es bastante variable. Por eso, si quieres saber cómo montarlo con la mínima inversión, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos en los que te contaré eso y todo lo relacionado con montarte tu propio centro de entrenamiento. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!